Grabar en la nube. Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a ya nuestro módulo número 7, el programa de formación de docentes en prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes en Argentina, Chile y Venezuela. Ya el día de hoy, sábado 3 de julio de este año 2021, ya Argentina está finalizando su programa de formación. Chile y Venezuela finalizamos esta próxima semana. Nuestra última sesión es el día 10 de julio. Aquí se encuentran algunas de las docentes que van a estar. Muchísimas gracias a ustedes por su receptividad y por su perseverancia, a pesar de las dificultades, a pesar de las fallas de conexión de energía eléctrica, seguimos este programa de formación. Algunas recomendaciones que siempre tenemos que tener en cuenta: conectarnos puntualmente al momento de ingresar a la sala, apagar audios y videos para mantener la conexión. Registrar la asistencia en el chat o en el registro de asistencia. Si tienen dificultades para registrar la asistencia por el registro, pueden hacerlo por el chat. Y en el grupo de WhatsApp se colocó también el link de asistencia con tiempo. Les invito a participar en las dinámicas, en las preguntas que se formulen. Se va a hacer un receso de 5 minutos a los fines de, digamos, que podamos, que puedan ustedes también pararse, tomar agua, etcétera. La sesión de preguntas y respuestas es al finalizar las presentaciones. Las presentaciones están siendo grabadas, exceptuando la sesión de preguntas y respuestas. Esto con la finalidad de evitar, digamos, de que ustedes, con la finalidad que se sientan cómodos y cómodas para hacer sus preguntas y para intervenir con el micrófono abierto, si así gustan. Las presentaciones serán compartidas en el Drive y en el grupo de WhatsApp. Esto no lo hemos hecho últimamente, disculpen. La hemos compartido solo en el Drive, pero en el Drive tienen todas las presentaciones. Por ello, les invito a mantenerse atentas y atentos a la actividad y a hacer las preguntas que tengan a bien. El objetivo, como lo hemos dicho, es contribuir a la concientización de la trata de personas mediante la formación de docentes como potenciales agentes multiplicadoras de la prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, Argentina y Chile. Ya hoy estamos en el módulo 7, trata de personas en Venezuela, normativa, investigación y juzgamiento. La próxima sesión es sobre la trata de personas, ODS, educación y prevención. Sin embargo, el día de hoy, como tenemos mucho temario, puede ser que en el transcurso de la semana tengamos que hacer otras sesiones y así se les va a indicar, y esto con miras de ofrecerle mayor información a ustedes a los fines de lo que es la atención integral a las personas en situación de trata. La evaluación, que ha sido un punto fundamental, un punto esencial, porque siempre me están preguntando cómo va a ser la evaluación. Le hacemos, digamos, énfasis en la asistencia, que es el 70% de asistencia a las sesiones. Esa asistencia se toma por el chat de Zoom o el registro de asistencia, de igual forma. Y el ensayo, que es nuestra evaluación primordial, la fecha de entrega es el 14 de julio. Ay, disculpen, ahí coloqué junio, es julio. 14 de julio. El 10 de julio finalizamos y hasta el 14 tienen oportunidad para enviar el ensayo. Es 14 de julio, no junio. Se va a enviar al correo electrónico de Éxodo. Es una propuesta individual o en equipo. ¿Sobre qué es esta propuesta?
una política sobre prácticas, estrategias de prevención, o un tema que a ustedes les apasione también en este sentido y tengan una visión e idea. Aquí me voy a tomar el tiempo de escucharles porque pueden ser que tengan preguntas. Buenos días, Aura, gracias a ustedes. Buenos días, Alexander, Doris, gracias por estar aquí. Ok, no veo preguntas, sin embargo, si tienen alguna pregunta, al finalizar podemos, digamos, responder preguntas sobre el ensayo. El día de hoy vamos a tener a mi estimada y querida compañera Norma Ferrer. ¿Y por qué iniciamos con ella? Norma Ferrer es una de las especialistas, digamos que en Venezuela, con mayor trayectoria y destacada en materia de corrupción. Ella es abogada de la Universidad Central de Venezuela con un máster en Derechos y Relaciones Internacionales, cursante de la especialización en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela. Fue alumna de IBLP, que es un programa especializado en tratas de personas. Ella es autora y coautora de artículos de investigación. Son artículos de investigación para Transparencia Venezuela sobre integridad institucional del sistema penal, recuperación de activos, extorsión y sanciones internacionales. Ella es investigadora para el informe de Éxodo, de nuestro primer informe, pero de igual forma es una de las investigadoras de la campaña La Mejor Ruta. Ella abordó el tema la corrupción y su impacto en las niñas, adolescentes y mujeres en movilidad. Y esto es fundamental para conocer cuál es el efecto que tiene la corrupción en las mujeres. Es esencial entenderlo y cuál, en esta formación que ustedes tienen, cuál es el efecto que tiene la corrupción, cuál es su relación con la trata de personas. Es esencial que ustedes conozcan este aspecto. Ella es coordinadora de la Asistencia Legal Anticorrupción, ALAT, de Transparencia Venezuela. Yo hasta hace una semana no entendía la importancia de ALAT, pero ya de verdad, ALAT debería estar en todos los países. Mi querida Norma, el escenario es tuyo. ¿Quieres que te transmita la presentación o lo haces tú? Ponla tú. Muchísimas gracias, Reina, por esa presentación. Y sí, bueno, viste la importancia de que existan estos centros de asistencia anticorrupción en los capítulos de transparencia del Estado o figuras análogas. Para hablar rapidito, sí, de lo que es ese centro, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Transparencia Venezuela es un programa en realidad de transparencia internacional que está en más de 90 países alrededor del mundo. Y a través de este programa se brinda asistencia, asesoría, acompañamiento jurídico a víctimas y testigos de hechos de corrupción. Bueno, lamentablemente Reina vio cómo es necesario de repente estos centros para poder articular y apoyar inclusive a víctimas de trata de personas donde pudiese estar inmersa pues la corrupción. Entonces de esto vamos a hablar hoy un poco, voy a ser breve, no me voy a extender tanto como en la presentación pasada que fue bastante extensa, y vamos a hablar, bueno, primero del rol de la corrupción en la trata de personas y vamos a comenzar con el concepto de corrupción. Siguiente, Reina. Siguiente, pasa la próxima. Ok. Aquí en Transparencia Venezuela y en Transparencia Internacional nosotros manejamos dos conceptos de corrupción. El primero, bueno, es el concepto de corrupción per se. Y es, bueno, en resumidas cuentas, es simplemente el abuso de poder para obtener un beneficio.
En el concepto de corrupción tradicionalmente se entiende que estos beneficios es económico, pero el beneficio puede ser de cualquier tipo, puede ser amplio. Inclusive pueden ser actos sexuales, que a eso le llamamos sextorsión también, ¿no? Entonces acá el concepto que tenemos es que toda acción u omisión de funcionarios públicos que en el que se desvíen los deberes normales de su cargo con el objeto de obtener gratificaciones de índole privado, políticos, pecuniarios o de estatus, así como cualquier utilización en beneficio personal o político de información, influencias o oportunidades surgidas en razón de su cargo. Este concepto también sigue siendo un poco tradicional, pues hablamos de la corrupción en el sentido del sector público, del funcionario público. Sin embargo, hay teorías, inclusive Transparencia Internacional pues lo maneja, que la corrupción no es exclusiva del sector público, también puede existir corrupción en el sector privado. Y el otro concepto que acuñó Transparencia Internacional es el de la gran corrupción. Y tiene que ver un poco también aquí cuando vayamos a analizar la corrupción con la trata de personas. La gran corrupción es es el abuso de poder en las altas esferas, de alto nivel, que beneficia a unos pocos y a expensas de la mayoría. Es decir, la corrupción, por ejemplo, sistemática que hemos visto en Venezuela, la corrupción a estas altas esferas del gobierno, donde de paso impacta a la mayoría de la población en sus derechos, y esto es fundamental porque aquí nosotros vemos vínculos inclusive entre corrupción y violación de derechos humanos. Siguiente, Reina. Entonces, ya teniendo claro el concepto de corrupción, pasamos a revisar la trata de personas, ¿no? Y el concepto de trata creo que ya lo han visto varias veces en esta formación. Y bueno, yo pues traje el concepto de el protocolo de Palermo, y lo que señala es que dice que la trata de personas se entiende como la captación, el transporte, traslado, la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción. Puede ser al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder. Cuando hablamos de abuso de poder hablamos de corrupción, o de una situación de vulnerabilidad a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces aquí en el esquemita que está allí, el gráfico, pues vemos las diferentes etapas, ¿no? La trata de personas pues es un delito complejo y está compuesto por varios actos que separadamente también comportan un delito como tal. Entonces, según este protocolo, la trata de personas pues, se puede dividir en tres elementos, consta de tres elementos, que el primero que son los actos, que es como el transporte, el traslado, la transferencia, el refugio, la recepción de una persona, los medios, entonces allí tenemos por qué medios se realiza, si es la coerción, el abuso de una situación de vulnerabilidad, la amenaza, el abuso de poder, que como les dije, estaría muy vinculado con la corrupción. Y el fin de la trata de personas, pues siempre será la explotación, incluida la explotación sexual, la explotación laboral y también en algunas legislaciones la extracción de órganos y el matrimonio servil. Entonces, estos medios, por ejemplo, los medios de engaño, hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de trata de niños, niñas, adolescentes, que no deben considerarse, porque el posible consentimiento de estos es irrelevante, independientemente de las circunstancias en que se haya expresado. Entonces, también podemos ver que la trata de personas, además de verlo como que tiene tres elementos, podemos ver tres etapas, ¿no? Y en las etapas son pues el reclutamiento o la captación de las personas, el transporte y o traslado, y la explotación. Entonces, también es importante destacar, creo que ya lo han venido haciendo durante toda esta formación, que aunque por ejemplo el protocolo de Palermo, que es el protocolo de la trata de personas, complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, para que se dé este delito no es necesario el cruce de fronteras, o sea, no es necesario que sea transnacional, puede hablarse de trata interna. Entonces, hablamos, siguiente lámina.
Siente la menos pena. Ok, muy bien. Hablamos entonces de la corrupción y trata, ¿no? De cómo se vincula. Entonces, a menudo se menciona la corrupción como un factor clave en la trata de personas. Sin embargo, no hay, o sea, ni en Venezuela ni en la mayoría de los estados, pues diseñado estrategias específicas para combatir la trata o combatir la corrupción dentro de la trata. Entonces, la red de actores contra la trata y la lucha contra la corrupción, pues no ha comenzado como a integrar estos enfoques de trabajo. Y es por esto que en la mayoría de los expertos en estas áreas, pues se ha vuelto necesario que se considere un enfoque integrado para abordarle los problemas. No sé si recuerdan que en la presentación anterior yo les hablaba de en el sistema de Naciones Unidas, estos grupos de trabajo interagenciales. Entonces, es importante que estas agencias, pues, en estos informes que producen, pues también tengan en cuenta el rol de la corrupción dentro de la trata de personas para poder dar un enfoque integral. Entonces, a pesar de toda esta escasez de datos oficiales sobre la corrupción y la trata, hay muchísimos indicios que, o sea, consisten en que la corrupción desempeña un papel importante para facilitar y fomentar el delito de la trata de personas. La información y los datos recopilados para otros fines, como por ejemplo la investigación de casos, trata de personas mediante las denuncias de las víctimas e inclusive de las confesiones o de las declaraciones de los propios perpetradores, indican que el comportamiento corrupto de los agentes encargados de hacer cumplir las leyes pues puede ayudar a los tratantes a reclutar, transportar y explotar a sus víctimas. También esto ocurre con las autoridades inescrupulosas encargadas de impartir la justicia penal. Entonces, que aseguran también la impunidad a este efecto y que asegurando la impunidad también incentivan a la comisión de este delito o al nuevo surgimiento de modalidades de captación también. Como les dije, en un principio, la corrupción generalmente o tradicionalmente se habla de corrupciones en el sector público, pero el sector privado también. Entonces vemos cómo pueden estar involucradas en corrupción y trata de personas las agencias de viajes, hoteles, agencias de modelos, bueno, ya personas que arreglen matrimonios, compañías de construcción, compañías de transporte también. Entonces, ellos pueden contribuir a la trata de personas abusando de la situación o de la situación, vamos a decir, como de control o de poder que puedan tener sobre las personas, sobre las posibles víctimas. Entonces, hay que distinguir, ahora sí voy a la lámina, a esta lámina donde hablamos de las oportunidades para la comisión de actos de corrupción en la trata. Entonces, hay que distinguir las áreas de intervención. Entonces, ver primero los patrones de corrupción. Cuando nosotros hablamos de corrupción, cuando estudiamos, el análisis siempre se hace, o sea, no solamente desde un punto de vista teórico, sino que se revisan cuáles son los patrones de corrupción que se manifiestan en una sociedad determinada. Por ejemplo, a través del ALAC, de la Asistencia Legal Anticorrupción, nosotros podemos establecer patrones de cómo, por ejemplo, la corrupción, más que todo la corrupción menor, se efectúa o se comete en Venezuela. Entonces, yo, por ejemplo, no traje cifras al respecto, pero yo les puedo asegurar que la mayor parte de la corrupción que se realiza acá en Venezuela es por parte de los agentes de seguridad, ¿no? De los cuerpos policiales. Seguidamente, también se denuncia mucho, por ejemplo, la corrupción en lo que es la estructura del CLAP. Pasando también por el SAIME, el sistema de justicia. Entonces, son los patrones, vemos cuáles son las áreas de corrupción, vemos también cómo se cometen esos delitos de corrupción, si hay nuevas tendencias, si se mantienen las mismas. Entonces, estos patrones de corrupción, que sería difícil también hacer una lista exhaustiva de todas las acciones corruptas que facilitan o fomentan la trata de personas, es posible establecer patrones, ¿no? Entonces, estudiando la trata de personas y verificando
inclusive de, como les dije, de los testimonios, de las denuncias de las víctimas, de las declaraciones de los perpetradores, es posible identificar cuáles son esos hechos de corrupción que se van cometiendo y establecer un patrón. Y el establecimiento de un patrón también permite a nosotros, bueno, y a las autoridades establecer políticas públicas, y no solamente políticas públicas, sino políticas eficaces y medidas eficaces para la persecución de la trata de personas, ¿no? No solamente de que se una red, hay un micrófono abierto. Yo creo que era eso. Marjorie Contreras, que tiene el micrófono abierto, por favor, puede silenciarse. Ya vas. Disculpa, Norma. Se les recuerda, por favor, desactivar el audio. Muchísimas gracias. Ok, continúo. Aparte de establecer estos patrones, también es importante ver cuáles son las consecuencias también de la corrupción. O sea, a veces es muchísimo más fácil encontrar pues cuáles son las implicaciones de la corrupción que probar el acto corrupto en sí dentro de toda la comisión de todo el delito de la trata de personas. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, hablamos de las oportunidades para la comisión y vamos primero entonces con la cadena de trata de personas. Entonces, para poder ver dentro de la cadena de trata de personas cuándo, quién y qué es lo que se hace como un acto corrupto dentro de la comisión de este delito. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos que la cadena de trata consiste en el reclutamiento de víctimas o la captación de víctimas, la provisión de documentación, por ejemplo, como pasaportes, en nuestro caso prórrogas también, visas, permisos, el transporte de las víctimas, que puede incluir el cruce de fronteras, su explotación, como el lavado de dinero, que antes de comenzar esta reunión estuvimos hablando un poco de ese tema. El lavado de dinero, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Bueno, la trata de personas es un negocio muy lucrativo. De hecho, es el tercer crimen. Disculpen, es que silencio porque está pasando, creo que un camión muy grande por acá, por la avenida, y el ruido es insoportable. Continúo, aunque esté el ruido persistente, Reina, o espero. Si quieres, adelante, continúa, tranquila. Ok. Era por si no me escuchaban bien. Pero entonces aquí vemos, por ejemplo, en la cadena, cómo inclusive desde el momento donde usted va a obtener su documentación, puede existir corrupción. Y bueno, eso creo que lo vemos y conocemos muchísimos casos de personas que tienen que pagar para la impresión de sus documentos, como ya también la producción de documentos falsos como visas, entre otras cosas. Entonces, ¿quiénes dentro de esta cadena de trata de personas cometen estos actos? Entonces, los agentes corruptos dentro de esta cadena de actividades, pues pueden ser las policías, los funcionarios de las aduanas, funcionarios de migración, inclusive funcionarios de embajadas, de consulados, autoridades de control fronterizo, funcionarios del SAIME, cualquier otro organismo encargado de hacer cumplir la ley, fuerzas de inteligencia, de seguridad, fuerzas armadas. Aquí lo vemos mucho con la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las FAE, etc. Funcionarios locales, personas, grupos, partidos políticos, inclusive con influencia en funcionarios, como actores también del sector privado, que ya les comenté, como las agencias de viaje, aerolíneas, sector de transporte, instituciones financieras, bancos, entre otros. Ahorita que dije aerolíneas, no quiero dejar de decir que, por ejemplo, en los casos ahorita que estamos viendo de migración de venezolanos de México hacia Estados Unidos a través de la frontera en Texas, vemos, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar ese reportaje que hizo Sergio Novelli, donde había audios de personas venezolanas
señalando a qué aerolínea tenían que acudir, que era específicamente era Aeroméxico, qué aerolínea era la que tenían que, donde tenían que comprar el pasaje, e inclusive pagarle una cantidad de dinero a una persona que trabaja en esta aerolínea. Entonces, allí vemos cómo esa red de trata tiene pues vinculaciones con personas tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, estos actos corruptos incluyen ignorar o ver hacia otro lado. El funcionario simplemente pues no haga de cuenta de que sabe que está sucediendo ese acto delictivo, tolerarlo, participar dentro de este grupo, de esta cadena de trata, incluso organizar todas las acciones concernientes al delito de trata de personas, y pues puede ir desde la violación de deberes o la corrupción hasta la participación en el crimen organizado. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, que no necesariamente la trata de personas tiene que involucrar una red criminal. En la mayoría de los casos sí lo hace, pero pudiese que no. Además de esto, puede que el funcionario sea parte de la red criminal, o puede que sea un acto aislado que en ese momento simplemente participó, pero no es un comportamiento habitual. Entonces hablamos también de la cadena de justicia penal. Y aquí también vamos a ver el cuándo, el quién y el qué. Aquí en el cuándo hablamos de que en la cadena de justicia penal o en el sistema de justicia, pues se incluye inclusive la redacción y adopción de legislación. Desde allí pudiese venir los actos de corrupción, en las acciones o medidas para la prevención del delito, en las investigaciones de la fiscalía, en los registros de los casos, en la captura y confiscación de esos bienes productos de la trata, les dije, hablando del lavado de dinero, todo ello, el procesamiento, todo el juicio y la aplicación de sanciones. Entonces, aquí podemos tener una cantidad increíble de actuaciones corruptas tendientes a facilitar u ocultar el delito de trata de personas. Entonces, ¿quién lo hace? Bueno, evidentemente en este sistema, en esta cadena de justicia penal, pues pueden ser los parlamentarios, los diputados, los creadores de las leyes, los funcionarios del Poder Judicial, funcionarios de la Fiscalía, fiscales, jueces, secretarios, alguaciles, policías, personas encargadas de control de fronteras aduaneras, también servicios de migración y cualquier otra agencia encargada de hacer cumplir la ley. Las fuerzas policiales, por supuesto, inclusive de inteligencia, y las personas, no podemos olvidar las personas, los grupos individuales o partidos políticos inclusive con influencias en funcionarios. Y que bueno, los actos pueden ser pasivos, por ejemplo, ignorar o tolerar, evitar acciones, o pueden ser activos como obstruir las investigaciones, procesamientos y procedimientos judiciales, revelar o vender información, traicionar, alterar el curso de las investigaciones o de un juicio. La falta de conocimiento también y de las capacidades y habilidades puede ser causas de estos comportamientos. También, bueno, creo que otro incentivo de este comportamiento es los salarios bajísimos, ¿no? Porque evidentemente la capacidad de que pueda tener una red criminal para dar beneficios económicos a un funcionario, lamentablemente en la actualidad pues es muchísimo mayor del salario que les pueda dar el Estado. Entonces, luego hablamos de la protección y apoyo de las víctimas. Esto es súper lamentable, de que pudiésemos detectar riesgos de corrupción en esta etapa donde se supone que se debe proteger a las víctimas, ¿no? Entonces, aquí puede ser en la provisión de apoyo, en la protección y los refugios, inclusive a las víctimas de trata de personas. Bueno, y haciendo un comentario así un poco irónico, aquí creo que no se va a dar el corrupción en refugio de las víctimas porque no tenemos casas de abrigo para las víctimas de trata de personas. Entonces, creo que por allí solamente por eso se pudiesen salvar. ¿Quién? Entonces, los actores involucrados pueden incluir organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, así como instituciones públicas de servicios sociales. Entonces, esto es un poco duro de decir, es como igual cuando hablamos de corrupción en los sectores humanitarios, porque como les dije, se supone que están allí para proteger a la víctima. Entonces, estos comportamientos pueden incluir
revelación de información, dónde se encuentran las víctimas, ocultamiento pues, de información también, intercambiar o obtener dinero por inclusive no proteger o no otorgar medidas de protección a las víctimas. Entonces, en hipótesis adicionales, pues creo que ya me había adelantado un poquito, pienso que la trata organizada o las redes de trata organizadas pues requieren de una corrupción sistemática, ¿no? No es solamente la intervención ocasional de un funcionario que se hizo de la vista gorda, sino que también necesitan de este sistema, de esta corrupción que ya ha invadido todo el sistema de justicia, donde les permita actuar con total impunidad, ¿no? La corrupción es fundamental para el éxito de los tratantes, ¿no? Por lo tanto, los delincuentes la consideran como una inversión necesaria, ¿no? Ese pago, inclusive lo calculan, bueno, esta analogía es terrible, pero cuando trabajamos con corrupción, pues vamos viendo esas prácticas, inclusive hay estados de Venezuela donde, por ejemplo, los abogados pues tienen en el cálculo de sus honorarios, calculan inclusive como ¿cómo fue que me dijeron que se llama? La prima de éxito. Una prima de éxito, o sea, esa prima de éxito le va a asegurar a ellos pues obtener una sentencia favorable o que el proceso transcurra como debe ser. Entonces, allí vemos, ¿no? Cómo aquí tenemos ese tipo de incentivos o ese tipo de, podemos presumir que existe una corrupción pues generalizada en el sistema de justicia que permita que todo esto suceda. Entonces, para señalar un poquito más de estas hipótesis, pienso que, bueno, y seguir hablando de cómo se percibe también la corrupción. Transparencia Internacional hace unos informes que es sobre la percepción de la corrupción en los países, lo hace a nivel global. Nosotros creo que en este último, en el del 2020, estamos dentro de los 5 países más corruptos del mundo. Esto es, bueno, como les dije, a manera de percepción. La metodología de este informe es preguntarle a los ciudadanos directamente cómo siente usted que está la corrupción en su país. Entonces, esta percepción es fundamental y es crucial para tener en cuenta entre la relación de corrupción y trata de personas. Entonces, ¿por qué? Porque en un país donde el nivel de corrupción es lo suficientemente alto, donde la mayoría de la población cree que el nivel de corrupción es alto, quienes corren el riesgo de ser víctimas de trata de personas no pueden dudar de un tratante, por ejemplo, que le afirma que se requiere intermediarios para obtener la visa. Si usted le da una oferta de trabajo en el extranjero y la persona le dice, no, bueno, yo le voy a pagar, más como les estaba comentando, como el abogado que tiene la prima de éxito, esta persona le va a decir, no, bueno, hay que darle $200 o $300 al funcionario del SAIME para que te dé el pasaporte, o hay que darle $500 allá a migración para que te dejen pasar. Entonces usted, ¿verdad? Si es víctima, o si está siendo víctima, como posible víctima, como es parte de un país o vive en una sociedad que usted la percibe como corrupta, usted no va a desconfiar de que esta persona le esté mintiendo, porque para usted es normal que estas cosas, que estos hechos de corrupción se den. Para usted es normal que tenga que pagarle a un funcionario para que le den una visa. Entonces usted no desconfía y paga. Entonces, es una herramienta que utilizan además los tratantes para controlar a las víctimas en los países de destino. ¿Por qué? Porque entonces también vienen y amenazan, juegan con el miedo de la persona, diciéndole, no puedes denunciar porque aquí también las autoridades son corruptas, porque hay discriminación, porque bueno, y aquí también jugamos con la parte de la migración, ¿no? Bueno, como no eres nacional, no te van a prestar atención, aquí hay que pagarle, ya yo les pagué, y si usted viene de un país donde usted percibe a su país como corrupto, usted viene de una realidad donde la corrupción es normalizada, pues va a creer en la palabra del tratante. Entonces, es interesante destacar, ¿no? También y observar este índice de percepción de corrupción, y sería interesante como comparar si en estos países donde la percepción de corrupción es alta, hay un mayor número de víctimas, ¿no? De trata de personas. Entonces, hay que abordar, al tratar de abordar la corrupción vinculada con la trata de personas como una causa subyacente,
hay que también entonces considerar la situación que guarda el Estado de Derecho en un país. Y en los países y regiones donde aquel, pues no, el Estado de Derecho no está garantizado, como en Venezuela, ni el acceso a la justicia, pues es un problema para las personas en general. Los niveles de corrupción parecen ser tan altos y también la prevalencia de la delincuencia, bueno, y de la impunidad, pues entonces usted lo ve como que perpetúa, perdón, la trata de personas. También la falta de supervisión de los entes del Estado pues puede facilitar. Entonces, ya pasando la última lámina, Reina, para ir cerrando. Yo dije que no me iba a extender, siempre me extiendo, me disculpan. Entonces, bueno, aquí en el estudio que hice para EXO en la campaña de la mejor ruta, hablé también en uno de los capítulos de la corrupción como base de incremento de la víctima de trata de personas. Claro, aquí habla de migración forzada porque ese estudio se hizo en cómo la corrupción impactaba a las mujeres, niñas y adolescentes en contexto de movilidad. Este documento lo tienen en el Drive, pues si lo quieren revisar y profundizar. Entonces, allí yo me encontré con unos datos muy interesantes del último informe de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, donde decía que existe una relación entre el aumento de la trata de personas en Venezuela y la disminución del Producto Interno Bruto desde el 2014. Entonces señalaban que Venezuela había experimentado importantes contracciones de este PIB, del Producto Interno Bruto, con estimaciones que sugieren amplios sectores de la población por debajo del umbral de la pobreza. Entonces señalaba también que en el 2018 se habían identificado 430 víctimas venezolanas de trata de personas en 21 países de América Latina, de Europa, tanto occidental como meridional, y suroriental, y que este análisis confirmaba que existe una relación significativa entre la contracción del Producto Interno Bruto y el aumento de las víctimas de trata de personas, venezolanas de trata de personas a nivel mundial. Cuando yo vi este dato, o sea, no quise dejar de pasar la conexión que existe, o sea, entre este dato económico y la corrupción. Entonces, si tenemos un factor, una explicación de un factor económico como causa de la aparición y del aumento de las víctimas de trata de personas, entonces ya no hablamos de la corrupción nada más como interventor en el delito, sino también como causa, ¿no? O el incremento de las víctimas de trata en una determinada región. Entonces, este factor económico, detrás de este factor puede existir una causa más perversa como la corrupción, por lo menos en el caso de nuestro país y de lo que ha estudiado Transparencia Venezuela, que indica un decrecimiento del Producto Interno Bruto gracias a pues la destrucción de la industria, de la producción, pues entonces está estrechamente relacionada pues, la corrupción con el decrecimiento del PIB y el aumento de las víctimas de trata de personas. Entonces, esta crisis económica que ha sido provocada también por la corrupción y las malas prácticas que ha llevado a Venezuela a una emergencia humanitaria compleja, ocasionó la migración forzada de millones de personas, exponiéndola a condiciones de vulnerabilidad y a redes de trata. Entonces, para finalizar, lo que quiero explicarles aquí es que, bueno, aunque es más fácil encontrar implicaciones también de la corrupción que encontrar evidencias del acto corrupto en sí, porque, bueno, realmente probar a veces la corrupción es complicado. La corrupción en la trata de personas pues produce consecuencias que pueden servir como indicadores también y que es necesario que se hagan investigaciones exhaustivas y que se tome en cuenta pues la relación entre la corrupción y la trata de personas para tener una visión más integral y un abordaje más integral para la persecución y sanción de este delito. Entonces, hasta aquí llego y espero al final, pues, por sus preguntas. Muchísimas gracias, Reina, y disculpa si me extendí muchísimo. Hola, excelente, muchísimas gracias, Norma. Voy a pausar para ver si tienen algunas preguntas. Grabación. Ok, continuamos con el programa de formación y el
módulo 7, correspondiente a la trata de personas en Venezuela. Hasta ahora lo hemos visto cómo es la trata de personas a nivel universal en el sistema de Naciones Unidas, el protocolo de Palermo, los instrumentos. Hemos visto que la trata es todo un proceso por el cual, que está compuesto por diferentes etapas y cada etapa está relacionada o articulada una con otra. En este sentido, es importante visibilizar y conocer cuál es la situación en Venezuela. Fíjense, quise comenzar con esta reflexión. Esta fue, yo la publiqué en mi primer artículo de investigación en el año 2007, fue sobre la impunidad como factor desencadenante de la criminalidad. Y coloqué este extracto de Pierre Villamuer. La esperanza de la impunidad es para muchos hombres, mujeres, una invitación al crimen. Eso es para entender cómo la impunidad lo que hace es incrementar la criminalidad, las diferentes formas de violencias, de delitos, de criminalidad existentes. No existe no existe un lugar en el mundo donde no exista delito. Siempre el delito está presente. El detalle es cómo actúa o cuál es el comportamiento o cuál es el funcionamiento del sistema de administración de justicia penal. He allí, digamos, si hay una respuesta certera, si hay una respuesta ante la criminalidad, digamos, la impunidad no va a estar presente en esa sociedad. En este sentido, seguimos. Fíjense, ¿cuál es el contexto venezolano? El contexto venezolano, en Venezuela, el salario integral mensual es de 10 millones de bolívares. 10 millones de bolívares. Se preguntarán ustedes qué se puede comprar con 10 millones. Les voy a leer aquí en el chat, voy a colocar el chat a un ladito. No logro audio. ¿Qué se puede esperar qué podemos comprar con 10 millones de bolívares? 10 millones equivale en Venezuela ahorita a la tasa del Banco Central de Venezuela a $3.08. Esto, digamos, esta disparidad, esta diferencia entre lo que es el ingreso del venezolano o venezolana en salario integral a lo que es, digamos, lo que es el costo de vida, es lo que establece que las personas tengan vulnerabilidad, tengan una situación de vulnerabilidad, de necesidad, no tienen acceso a la alimentación, a las medicinas, a muchos servicios. Aquí me dicen, se puede comprar una harina pan y un pedacito de queso, un cartón de huevo. Bueno, y una harina pan para cuántos días, porque este es el salario integral mensual, o sea, 30 días. ¿Cómo hacer? Digamos, y esa es la tabla que tienen en las administraciones públicas también. ¿Cómo hacer que ese salario rinda? Entonces, y que alcance para alimentación, medicina, vestido, para recreación y todo lo que implica una calidad de vida. Fíjense aquí. Con este contexto, ahorita de acuerdo a la encuesta en COVID del año 2020, 67% de la población venezolana vive por debajo de la línea de pobreza extrema. 93% de los hogares están en pobreza. 62,1% de inseguridad alimentaria de moderada o severa. 93% de hogares con inseguridad alimentaria. Tenemos niñas que no están acompañadas. Presencia de crimen organizado en las comunidades. Existe tolerancia frente a las diferentes formas de violencia y existe impunidad.
Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Y consecuencia de desnutrición, vulnerables a las enfermedades. Así es, solo alcanza para un desayuno. Esa es buena, por eso la gente huye y se vuelve vulnerable. Fíjense, eso es lo que vamos a ver. En Venezuela, en este contexto que tenemos, con este salario, sabemos que las personas no están alimentándose. Hay muchos que dicen, no, pero ahorita están pagando en dólares, no en todos los sitios. Y, no es, y a los dólares no tienen acceso todas las personas como digamos el deber ser de que puedan acceder a una remuneración acorde y que les asegure su derecho a una calidad de vida. En Venezuela se está ejerciendo la movilidad humana para poder sobrevivir. Por ello deciden irse caminando largos trayectos, abordar embarcaciones inseguras en Güiria, en Falcón, es buscando mejores condiciones de vida para ellas, para las personas, pero también para su familia. Y esto hace que estén expuestas a diferentes formas de violencia basadas en el género, ya sea desapariciones como trata de personas. Entonces, en este contexto es importante entender, por eso se habla de migración forzada, como bien lo habló anteriormente Norma, y cómo aquí voy a entrelazar con lo que Norma ha hecho en su investigación y les invito a acceder en el Drive a la investigación de la corrupción como y el efecto que tiene la corrupción en las niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela. Esto es lo que llamamos que generó la gran corrupción. Esto, que el salario no es accesible, el salario no alcance. Y esto, digamos, genera lo que ha sido catalizadora, la gran corrupción de lo que es la movilidad forzada, que es lo que tenemos ahorita. Para ver, fíjense, ahorita leo los comentarios. Entonces la movilidad humana en Venezuela es forzada. ¿Forzada por qué? Porque es ejercida para alcanzar derechos humanos y necesidades fundamentales, como alimentación, como medicinas. Es decir, la movilidad humana en Venezuela no se ejerce desde la plena satisfacción de sus derechos humanos. El deber ser es que toda persona pueda ejercer la movilidad humana de forma voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en su país de origen, en su lugar de origen, tenga plena satisfacción de sus derechos humanos y de sus necesidades fundamentales como alimentación, medicina, servicios. La realidad es que en Venezuela ahorita, como no existe esa plena satisfacción de los derechos humanos fundamentales como alimentación, como las medicinas, derecho a la salud, acceso a la salud. Por ello se ejerce esa movilidad con la finalidad de alcanzar estos derechos humanos fundamentales. En Venezuela nos encontramos actualmente en un contexto de emergencia humanitaria compleja. Existen precarias condiciones de vida, es decir, las personas no pueden comprar. Fíjense, si hacemos una encuesta, muchísimas personas no pueden comer las 3 veces al día, comen a veces una, o llegan a dejar de comer o a comer o a reducir las cantidades para poder darle a sus hijos e hijas. Existe una precariedad laboral, ¿por qué? Porque el salario que lo habían anclado al petro, eso no se ha vuelto, una realidad. Los bonos no alcanzan para hacer un mercado o comprar la canasta básica. Existe colapso de los servicios públicos. Con todo esto se ha incentivado o afianzado la separación familiar. La movilidad humana en Venezuela es insegura porque existe un desconocimiento de los documentos que se requieren para poder emigrar y los trámites para su obtención. De igual forma, existe inaccesibilidad de pasaportes y prórrogas. La pregunta,
¿Puede una persona con un salario mínimo en Venezuela de $3.08 acceder al pasaporte de $200 o acceder a la prórroga de $100? Es 105 y 205 el pasaporte, pero digamos, ¿puede acceder una persona al pasaporte? Es tan fácil. Y puede la persona... y a pesar de que llegue una persona a pagar esos $200, $100, le entregan el documento, le garantizan la entrega del documento de identidad al que tiene derecho. Entonces, además de las fallas, digamos, de la inaccesibilidad de la población, que la población tiene hacia lo que es los pasaportes, las prórrogas, pero hasta en las cédulas de identidad. Entonces, también se suma el cierre de fronteras. ¿Qué amerita el cierre de fronteras? Si tú cierras fronteras, las personas van a intentar entrar por zonas que no son las seguras, las regulares, sino por zonas, las llamadas trochas, que son pasos irregulares, y por allí están controlados por, digamos, por redes, se dice que dependiendo de la zona, ya sea Colombia, Brasil, operan diferentes redes en cada trocha, ¿ok? En cada paso irregular. Y en estos pasos irregulares se exponen a las personas a estas redes de delincuentes. La movilidad humana en Venezuela es masiva. Fíjense estos datos que le estoy aportando: 5.636.986 son las personas que están registradas y que se encuentran en la plataforma R4P. Pero eso no quiere decir que sean todas las personas que salieron. ¿Por qué? Porque muchas ni siquiera están en situación regular, no están registradas, no han hecho trámites ante el país a donde llegan. Entonces, estas salidas, no se tiene hasta ahorita una cuantificación exacta de cuántas personas han salido de Venezuela en el marco de la movilidad humana forzada. La mayoría de estas personas están en condiciones de irregularidad en el país de tránsito o destino, porque esta situación se debe también a que los países de la región del cono sur, porque la movilidad humana en Venezuela ha sido sur-sur, es decir, lo que estamos viendo ahorita es cómo las personas se están desplegando hacia el sur, y también hemos visto movimientos de venezolanos o venezolanas desde ciertos lugares hasta digamos, México, con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Pero esas personas son normalmente las que tienen familia o las que tienen algún hilo conductor con, digamos, con ese país, con Estados Unidos. Pero la mayoría está en el sur-sur. Existe endurecimiento de controles migratorios. Chile está retornando venezolanos y venezolanas. Esta situación, estos endurecimientos, estos controles, esta situación de irregularidad en la que permanecen las personas al llegar a ciertos países, lo que hace es aumentar la incidencia de la trata de personas. Eso, de hecho, la Organización Internacional para las Migraciones habla que la movilidad humana, cuando es forzada, insegura y masiva, lo que hace es exponer a las personas a las redes de trata. Entonces, fíjense, se hace imposible adquirir esos documentos, como nos dice Zoraida. El mismo sistema hace que se vuelva difícil adquirir los mismos. Estamos observando movilidad interna dentro de Venezuela. Sí, instalándose en ciudades donde se observa un incremento de oferta y consumo. Efectivamente, puede la gente llegar del Zulia, irse al área metropolitana de Caracas buscando una mejoría en lo que es a servicios se refiere, servicios como el agua, la energía eléctrica. Hemos visto por eso se acoge el término movilidad humana, porque involucrar tanto la movilidad entre países como también la movilidad interna en nuestro propio país. Hemos visto el Estado es opresor, impulsa a muchas personas a huir
de forma irregular. ¿Qué más? La gran corrupción generó grandes problemas a la familia. Y fíjense, el aspecto positivo que podemos destacar ustedes como docentes, como educadores y educadoras, para lograr cambiar esto es fundamental la educación. Se genera cambios a través de la educación. Eso es fundamental. La migración venezolana es la mayor movilización humana de la historia reciente en América del Sur. En América, los migrantes huyen de la crisis humanitaria y económica que ha deteriorado la seguridad ciudadana y los estándares de vida en nuestro país. Gracias, Laura. Fíjense, la trata de personas en Venezuela. Ante este contexto de movilidad humana que hemos tenido, fíjense acá, estos datos son del reporte global de trata de personas publicado en el 2021, en febrero de 2021, pero recogen datos hasta el año 2020. Este reporte fue elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la oficina encargada de monitorear y de abordar todo lo que tiene que ver con la trata de personas a nivel mundial. Ellos en este reporte confirman que existe una relación entre la contracción del Producto Interno Bruto en Venezuela, cuando se produce esa contracción, desde el 2008, digamos, ellos hacen una evaluación de la contracción del Producto Interno y la magnitud de los flujos de trata originados desde Venezuela. Al estar amplios sectores de la población por debajo del umbral de la pobreza, el número de víctimas venezolanas de la trata identificadas en el extranjero ha seguido aumentando. Como se puede observar en el gráfico, en el año 2018 fueron identificadas 430 personas venezolanas víctimas de trata en 21 países de América del Sur, Centroamérica, Europa Occidental y Meridional y Central y Europa Sudoriental. ¿Qué quiere decir esto? Para entender, la UNDOS, la oficina, lo que hizo fue una evaluación desde el año 2008, cuántas personas venezolanas fueron encontradas desde el año 2008 hasta el 2018. Se evaluó, fíjense, en el año 2008, 2 personas, 2009, 5, 2010 aumenta a 20, 2011 a 5, 2012, 11 personas, 2013, 2 personas, 2014, 10, 2015, 20 personas, 2016, 104 personas, 2017, 78 personas, y en el 2018 fueron encontradas, digamos, rescatadas 430 personas. Ustedes se preguntarán de dónde salen estos datos. A la UNDOS, a esta oficina de Naciones Unidas, le suministra esta información cada país, cada estado que hace, digamos, los operativos o que llega a desmantelar una red de trata al existir un procedimiento, cuando se desmantela esa red, se identifican a las personas, su nacionalidad, cómo operaban estas redes, en qué países, y así se estudia todo, digamos, toda digamos, esos indicadores, y por ello sale esta información. Como podemos observar, ha existido un incremento en la trata desde el año 2016, que si pueden observar del 2015 al 2016, se pasa de 20 personas rescatadas a nivel internacional a 104 personas. Entonces, ha sido bastante, digamos, es bastante fuerte. Fíjense, la organización Mulier en Venezuela lleva un registro de las personas víctimas venezolanas en redes de trata y explotación sexual a nivel, digamos, rescatadas en los otros países, 480, y en el 2020, 470 personas. Entonces, cuando te dicen por qué llegó a disminuir, fíjense, por cada persona que llegó a ser rescatada,
la OIM, la Organización Internacional para Migraciones, estima que existen 20 personas que todavía permanecen en esta red. Es decir, multipliquemos 480 por 20 personas. ¿Cuántas personas tendríamos que todavía permanecen en las redes? Entonces, eso es como para reflexionar. Las niñas y adolescentes rescatadas, 66 personas, 97 en el 2020, y las personas detenidas por nacionalidad venezolana por delitos de trata, 81 hombres y 33 mujeres, para un total de 114. De información de Mulier Venezuela. Pero desde la investigación que tuve la oportunidad de realizar con mi compañera Aimé Zambrano sobre las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en Venezuela, hemos, digamos, se llegó, de hecho, Aimé, cuando hablábamos, nos quedamos sorprendidas por las causas. Normalmente, las desapariciones, hay que entender algo. Las desapariciones es un delito autónomo, sí, pero las desapariciones están relacionadas con otras formas de violencia, con otros delitos. Normalmente no es nada más desaparecer a la persona, es desaparecer a la persona y posteriormente llevarla a la red de trata, o digamos, o se puede desaparecer a una niña o una mujer y posteriormente cometer el feminicidio. ¿Ok? De hecho, la primera causa de las desapariciones en Venezuela es la violencia basada en el género. 58 niñas, adolescentes, mujeres y hombres en el 2020 desaparecieron con esta finalidad, y 11 en el 2021, hasta el 15 de marzo de 2021. En materia de trata y tráfico de personas en Venezuela, que es la segunda causa de las desapariciones, en el 2020 se desaparecieron 41 personas, del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre. Y en el 2021 desaparecieron 4 personas por esta causa. Entonces les invito a acceder a esta investigación para seguir profundizando con esta materia. Y algo que tenía, fíjense, las desapariciones de personas en alta mar, que es un punto que quería hoy resaltar. ¿Por qué? Porque uno de los, de hecho, en Venezuela tenemos el Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Mayday Confavit. Conjuntamente con Provea, se cuenta con el siguiente registro de las embarcaciones. Este registro fue del 2019 hasta el año pasado, 2020. Es importante hacer esa acotación porque en este año han desaparecido otras embarcaciones. Y ojo, estas son las embarcaciones de las que tenemos información, porque puede llegar a desaparecer una embarcación y por miedo a las represalias, por el temor existente, pueden ser que ni siquiera lleguen a, digamos, a denunciar la desaparición de la embarcación. En el estado Sucre han desaparecido 2 embarcaciones. La embarcación, primero la embarcación Yonaile José, con 30 personas, la embarcación Ana María, con 34 personas desaparecidas. En el estado Falcón, la embarcación La Vela Cecoro, con 35 personas desaparecidas, la embarcación Getiraya, con 15 personas desaparecidas, aunque allí falta información de una persona, y la embarcación en Margarita, con 5 pescadores desaparecidos. Pero también sabemos del Tamacuro, el estado del Tamacuro también hay desapariciones de embarcaciones. En total, en Venezuela, en alta mar, han desaparecido aproximadamente, estos son subregistros, es decir, no son datos oficiales, no contamos con datos oficiales. No existe en Venezuela un registro de personas desaparecidas o extraviadas, eso no existe en Venezuela. Brilla por su ausencia. ¿Debería de existir? Sí,
debería. Y es una de las recomendaciones que hacemos en la investigación y a la que invitamos a todas las personas y organizaciones a seguir esta investigación y, digamos, y seguir reproduciendo y multiplicando lo que tiene que ver con la desaparición de personas como una forma de violencia basada en el género. Han desaparecido 119 personas, de las cuales sus familias no saben dónde están. Son 39 mujeres, 64 hombres, 15 niños y una niña. Esto es en las costas de nuestro país, en nuestra frontera marítima. Fíjense aquí la trata de personas en Venezuela. La OIM tiene el portal Data Colaborativa, en el cual pueden acceder a los datos que reporta este portal, y allí tiene sobre Venezuela, esto es una información aportada, son los países, los estados, los que aportan información a la OIM para este registro. En este caso, Venezuela tiene 27 personas en situación de trata. Y como pueden ver, la ruta es Venezuela, Estados Unidos. ¿Ok? Pero tenemos muchas rutas en Venezuela y eso sabemos, por ejemplo, Venezuela, México, Venezuela, Trinidad y Tobago, Venezuela, Curazao y todos los países, digamos, estas Antillas. Venezuela, Colombia, Venezuela, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, entre otros países. Digamos, esas son las rutas y de hecho hay una investigación de la OIM de cómo la movilidad humana forzada, digamos, ha incrementado o ha incidido en el incremento de la trata de personas en países como Colombia, como Perú, como Brasil, y como otros países también de la región. ¿Ok? Okay. ¿Detienen al jefe del Grupo Defensor de Derechos Humanos cuando salía de la sede? Sí. Sí, Margarita. Es terrible lo que está pasando. De hecho, el compañero Johnny es el papá de uno de los desaparecidos en Falcón y es el que, digamos, dirige, porque algo que hemos hecho énfasis en esto es, fíjense, este Comité Nacional de Familias de Víctimas es formado por las familias que se están enfrentando a todo un monstruo. Y Johnny es uno de los que lidera este comité. Este comité maneja y son los que llevan este registro. Lamentablemente ayer llegó a ser detenido y estamos, ya fue liberado anoche, entiendo, en Falcón, de acuerdo a mi compañera Alinis, que me informó oportunamente, fue liberado en Falcón. ¿Cuál es la importancia de visibilizar estas desapariciones? Imagínense ustedes, les invito a reflexionar. Son 119 personas que no sabemos dónde están. Cada persona tiene una vida, una historia, una familia, amigos, amigas. No sabe su madre, su padre, su hermano, su hermana, no sabe ni dónde está, ni cómo está, ni en qué situación está. Entonces, si se quiere, una tortura en la que viven, una tortura psicológica en la que viven estas familias. Volveremos a ver la corrupción, las denuncias no son escuchadas. De verdad que, bueno, gracias por la atención. Seguimos, fíjense. La Constitución. Nuestra Constitución, ustedes pensarán, ¿por qué comencé con las cifras y después con la normativa? O sea, quise comenzar dando todo el contexto, las cifras. De hecho, aunque no contamos con datos oficiales, digamos, hace ya desde el año 2016, si no me equivoco, 2016 fue como la última vez que la Fiscalía publicó informes, si no me equivoco. Desde el 2016, la Fiscalía General, el Ministerio Público no publica informes para nosotros saber cómo van los datos,
y la incidencia en las políticas públicas. En este sentido, fíjense que es fundamental entender que aunque no contamos con esos datos oficiales, existen subregistros o digamos monitoreos que han hecho las organizaciones no gubernamentales para visibilizar, como una forma de visibilizar la situación. Sin embargo, en diciembre del año 2020, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aportó unos datos. Yo se los voy a publicar en el grupo, pero esos datos, digamos, lo llegó a mencionar en una rueda de prensa. No existe un informe, no existe el acceso a un informe con esos datos, y digamos allí, o sea, él aportó unos datos, reconoció que en lo que tiene que ver con el triángulo entre Trinidad, del Tamacuro y Sucre, o sea, se estima digamos, la relación de funcionarios y funcionarias con estas redes. ¿Ok? Fíjense, la Constitución, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 54, pero antes del artículo 54, en su preámbulo y en el segundo artículo, establece la preeminencia de los derechos humanos como un principio rector a los que debe someterse cada funcionario, funcionaria, cada institución, cada poder del Estado venezolano. Es la preeminencia de los derechos humanos lo que debe ser respetado. Sin embargo, tenemos en el artículo 54 una prohibición. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre, la trata de personas, y en particular la de mujeres, niños, niñas y adolescentes, en toda su forma, estará sujeta a las penas previstas en la ley. Pero preguntarán ustedes, ¿cuál ley? ¿Cuántas leyes tenemos nosotros en Venezuela que establezcan la trata de personas? En Venezuela, la legislación con la que contamos es primero la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que el enfoque que tiene es de delincuencia organizada. ¿Cuál es el problema? Que a veces pueden ser estructuras no precisamente muy organizadas, ni redes de delincuencia organizada. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Quedaría ese hecho impune. Entonces, fíjense, luego tenemos la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que también establece la trata de niños, la trata de niñas, adolescentes y mujeres. Vamos a ver aquí demasiado desdén de parte de las autoridades, hasta uno se pregunta cuánta complicidad. Lo vamos a ver ahorita en el proceso. No hay rendición de cuentas, fíjense. Norma nos habla de la rendición de cuentas, que es fundamental, y les invito a acceder a los informes de transparencia. Fíjense aquí vemos un cuadro comparativo, lo voy a colocar acá, de la legislación penal venezolana. En este cuadro comparativo podemos ver el Código Penal no se tipifica la trata de personas con esa denominación. No se tipifica la trata de personas, no está tipificado en nuestro Código Penal como tal, ni ajustado al Protocolo de Palermo. En la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue reformada en el 2007, no se penaliza tampoco el delito de trata de niños, niñas y adolescentes. Podemos encontrar explotación sexual, pero no trata de niños, niñas y adolescentes. Entonces, son instrumentos especiales que no establece, digamos, la trata, que no establece la trata de niños, niñas y adolescentes. No hay una ley específica y única sobre trata de personas en Venezuela, solo incluida en otras. Exactamente, Aurora. No existe una ley especial. Pero más allá de una ley especial, yo soy a veces muy... no es crear otro instrumento, es adaptar los que tenemos, o sea, y hacer una labor de tejer con los que tenemos para, digamos, articular esto. Las leyes en cuanto a la trata de personas en Venezuela son un desastre. Mi querida Norma, si quieres
puedes compartirlo a todas, porque estás escribiendo como para salas de espera. Les voy a leer el comentario de Norma. Las leyes en cuanto a la trata de personas en Venezuela son un desastre, o la regulan solo desde el punto de vista de crimen organizado, dejando de lado los que no pertenecen al crimen organizado. Y en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de una ley del 2007 sobre los derechos de las mujeres que establecía penas de 15 a 20 años. Sí, fíjense, no criminalizó. ¿Qué es lo que pasa aquí? La ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia la establece como una forma y como un delito de violencia basada en el género. Pero tenemos varias situaciones. Aquí solo se ampara en esta normativa a las mujeres, niñas y adolescentes, por ser una medida de acción afirmativa para las niñas, adolescentes y mujeres. En la exposición de motivos, aunque en la exposición de motivos de nuestra ley se establece que no se limita en el artículo a que el autor o autora de la trata pertenezca a un grupo de delincuencia organizado. Es decir, en este sentido, en ese artículo es más amplio que en la ley orgánica sobre la delincuencia organizada. Lamentablemente, en nuestro artículo, en nuestra ley especial, no se establece expresamente, pero expresamente, no se establece que el consentimiento de la víctima es irrelevante. Al legislador o legisladora no colocó expresamente que el consentimiento de la víctima en situación de trata es irrelevante. Eso es importante para el juzgador o juzgadora porque lamentablemente, aunque el protocolo de Palermo es ley en Venezuela, porque sí es ley, no todo el mundo conoce esa parte. Entonces, es importante, por ello es importante la sensibilización, la formación constante en esta materia. En el mismo artículo no se establece tampoco la reparación de la víctima, pero es aplicable a los artículos 61 y 62 de la ley, que establece, digamos, la obligación de la reparación e indemnización de estas personas. Fíjense, y la pena es de prisión de 15 a 20 años. Por esta situación, fíjense si comparan la pena de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con la pena de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Fíjense, les invito a comparar, van a ver la diferencia. La pena de prisión en nuestra ley orgánica es de 15 a 20 años. En cambio, la pena de prisión puede ir en la ley contra la delincuencia organizada de 20 a 25 años. Y si la víctima es una niña, niño o adolescente, puede llegar de 25 a 30 años. Por ello, hay en una decisión vinculante de la Sala Constitucional con la ponencia de la magistrada Carmen Zuleta, ella, incentiva, es la aplicación de la ley orgánica contra la delincuencia organizada en cuando las niñas, adolescentes y mujeres estén en situación de trata, por la cuantía en cuanto a la pena, ¿ok? Aplicable. ¿Por qué no se equilibra? Bueno, falta de voluntad legislativa, podríamos, decirlo directamente, ¿no? Porque, y son instrumentos jurídicos que están en nuestro ordenamiento jurídico, lo que quiere decir que como que no me leen mucho, estas personas, bueno, es parte de lo que tenemos. En la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo se penaliza en el artículo 41 la trata de personas en el contexto de delincuencia organizada, es decir, se restringe solo a delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dijo Norma, quiere decir que si no pertenece a una red o una estructura organizada, ¿qué pasa? Vamos a tener problemas probatorios. Se va a tener problemas, para la aplicabilidad de esta normativa.
ampara a todas las personas. En esta ley se ampara a todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. Establece que el autor o autora del delito es una persona integrante o puede ser un grupo de delincuencia organizada, incrementándose la complejidad a nivel probatorio. Se establece expresamente, fíjense la diferencia, aquí sí se establece expresamente que es irrelevante el consentimiento de la víctima. No lo establecieron en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero aquí sí lo establece. En el mismo artículo se prevé la cancelación de indemnización por los gastos a las víctimas para la recuperación y reinserción social. Esto es fundamental en lo que es la reparación de la persona en situación de trata. Y la pena, como ya hemos visto, la diferencia. María Santini se pregunta, ¿qué hacer con, son tantos los factores y tanta la impunidad? María, no flaquees, seguimos en ustedes son multiplicadores y multiplicadoras. ¿Qué hacer? Les invito a sumarse a la campaña. Tenemos ya casi, bueno, hoy es 3, tenemos 27 días porque el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Éxodo va a tener su seminario internacional donde va a estar como moderadora Norma y parte del equipo también va a estar allí de Éxodo. El 29 y 30 de julio tenemos este seminario, pero les invito desde sus redes a multiplicar la información, les invito los flyers que vamos a generar. También sé por Carol, el CDS tiene también una campaña. Les invito a sumarse a las campañas, tanto que haga Éxodo como que pueda hacer otra, digamos, otra organización como CDS, reproducirlas en sus redes. ¿Qué pueden hacer? Desde sus redes pueden multiplicar la información. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Disculpen la... Ok, esclavitud sexual. Fíjense, en nuestra comparación, ya vamos a terminar. Les invito, me he extendido muchísimo. En esclavitud sexual, ¿y cuál es la diferencia entre esclavitud, prostitución y trata? La esclavitud sexual, obligar a realizar actos de naturaleza sexual mediante su compra, venta, préstamo, trueque u otra negociación análoga, privándola de su libertad. La acción, obligar a realizar actos de naturaleza sexual, los medios de comisión, violencia, amenaza, coacción, los fines, compra, venta, préstamo, trueque, esto es como consecuencia de la cosificación. Característica, privación de la libertad. Tiene una finalidad esa privación de la libertad. La prostitución forzada, obligar a una mujer mediante violencia, amenaza o coacción a realizar actos de naturaleza sexual a cambio de beneficios económicos o de otra índole, en beneficio que puede ser propio o de un tercero. Aquí la acción es obligar a realizar actos de naturaleza sexual. Los medios de comisión, violencia, amenaza o coacción. Los fines, el lucro, obtener dinero mediante beneficios económicos o pueden ser beneficios de otra índole, en beneficio propio de un tercero. La característica diferenciadora es que no existe privación de libertad y se da dentro de las propias fronteras del país. Algo importante que debemos entender que a nivel de la teoría feminista ya no se está hablando de prostitución forzada, sino explotación sexual comercial. Esa es la tendencia que se está ahorita mostrando. La trata de niñas, adolescentes y mujeres, obligar a una niña, adolescente o mujer mediante violencia, amenazas, engaños, rapto, coacción u otro medio fraudulento con fines de explotación sexual, laboral u otro, ejecutando para ello su captación, transporte o traslado, acogida o recepción, con la finalidad de la explotación, como ya hemos visto. La acción es captar, transportar, trasladar, acoger, recibir con fines de explotación. Los medios de comisión, violencia, amenaza, engaño, rapto, coacción u otro medio fraudulento. Aprovechamiento de una condición de vulnerabilidad, es decir, explotan las condiciones de vulnerabilidad. El fin, la finalidad, explotación laboral, sexual, militar, servidumbre,
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Y la característica diferenciadora puede ser interna, puede ser dentro del propio país, puede ser en el propio municipio, estado, pero también puede ser transnacional. Los verbos rectores deben relacionarse con el fin último de la trata. Es un delito continuado y pues ocurre en varias etapas, como hemos visto a lo largo de toda esta formación. Algo que, fíjense aquí, hemos diferenciado. La prostitución forzada puede ser interna, la esclavitud también, la trata puede ser interna o transnacional, es decir, puede ocurrir en diferentes etapas. Estas son algunas de las diferencias. La trata es el tercer negocio ilícito más rentable a nivel mundial. Bueno, es que no sabemos cuantificar, o sea, esto no es tan fácil de cuantificar. La OIM lo tipifica como, lo establece como el tercer negocio, pero esto no tenemos datos, digamos, y normalmente la trata siempre está vinculada con la legitimación de capitales y la corrupción, como bien lo estableció Norma. El tráfico ilícito. Esta es una pregunta que siempre, esto es parte, fíjense, esto es parte de lo que es de Éxodo, colocábamos, tráfico ilícito de migrantes. Por tráfico ilícito de migrantes se entiende la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no es nacional o residente, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. La entrada ilegal es el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el estado receptor. Puede ser a través de las trochas, de estos pasos irregulares, o puede ser o realizarse a través de documentos de identidad o de viaje, ya sea pasaportes, prórrogas o también ISAs que sean falsas. ¿Se entenderá? Fíjense aquí cuando se entiende que un documento de viaje es falso, cuando es elaborado o expedido de forma alterada materialmente por cualquiera que no sea la persona o la entidad encargada de producirlo en el Estado. Y estas son las diferencias, fíjense, el consentimiento. En la trata de personas, las víctimas no dan su consentimiento o abuso o alguna forma de violencia. La migración puede ser regular o irregular. En el tráfico ilícito, a pesar de estar expuestas a los peligros o situaciones degradantes, las personas que migran pueden llegar a dar es decir, aceptan pasar la trocha, ¿ok? Y pagarle al trochero para pasar esa frontera. ¿Cuál es la explotación? Hay explotación en la trata y en el tráfico. En la trata, el fin último es la explotación. En el tráfico, el delito se termina cuando la persona migrante llega al estado receptor, llega a pasar esa frontera. En el caso de si es interna o transnacional, la trata puede ser interna o darse transnacional, es decir, con otros países. El tráfico ilícito siempre es transnacional, es decir, siempre va a estar varios países, digamos, relacionados porque implica el cruce de fronteras internacionales. ¿Cuál es el bien jurídico? En la trata es pluriofensivo, afecta la vida, la libertad sexual de las personas, dignidad, integridad, etcétera. Es pluriofensivo. En cambio, en el tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el Estado. Es una forma de violencia que atenta contra la soberanía del Estado, la seguridad, porque el Estado no sabe cuántas personas salen o entran de su Estado. Entonces, de su territorio. Y eso quiere decir que el bien jurídico que se tutela o se protege es un delito contra el Estado que atenta contra la soberanía de la nación. Ahora bien, nos metemos, fíjense, ya hemos pasado con la parte normativa existente en Venezuela y pasamos ahorita, les pido
que se mantengan para culminar ya esta ruta, la ruta crítica de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de trata. ¿Qué quiere decir ruta crítica? Comprende los escenarios, lugares o espacios en los cuales las niñas, niños, adolescentes y mujeres vivencian y construyen la salida de la situación de trata de personas, incorporando contexto subjetivo, social, simbólico, cultural, familiar, legal, en los que se desenvuelven en búsqueda de la ayuda. Estos sí buscan ayuda. Fíjense, tenemos un contexto institucional, las instituciones, cómo articulan la comunidad, la familia, si la tiene, el aspecto social, cultural, es fundamental también. En cuanto nos vamos a referir al contexto institucional, nos vamos a enfocar posteriormente una compañera en la sesión siguiente, el próximo sábado, va a hablar sobre el abordaje y cuál es el abordaje integral que debe tener. Fíjense, en el sistema de administración de justicia penal especializado en delitos de violencia contra la mujer existente en Venezuela, sí existe, sí tenemos un sistema. Lo tenemos con mucho esfuerzo, de verdad. Pero en este sistema de administración de justicia, fíjense todas las instituciones que articulan. El Poder Judicial, encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, Defensa Pública, Policía de Investigación Penal, aquí podemos colocar la Policía Nacional, el 6CPC, la Guardia Nacional, y en el 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, hay una división especializada en delincuencia organizada y en este tipo de delitos. Los abogados privados, las abogadas privadas forman parte de este sistema y todas las personas, es decir, ustedes también forman parte de este sistema. A veces pensamos que el sistema es solamente las instituciones y ya. Pues no, las instituciones son parte de este sistema, pero ustedes también. ¿Qué pasa con el sistema y la impunidad? Si este sistema no se articula bien, no se establece bien, o por ejemplo, una persona no quiere declarar porque tiene miedo, o no, o digamos, no existen las medidas de protección que sean eficaces, etcétera. Eso puede llegar a impactar en el proceso y en la causa. Este sistema que tenemos, que es especializado en delitos de violencia contra la mujer en Venezuela, aquí el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, juzgar, sancionar todos los delitos de violencia contra las mujeres y garantizar la reparación del daño a la víctima. Eso es fundamental en este sistema. Aquí el proceso penal. Fíjense, este es el proceso penal. Se lo quise colocar gráficamente. Este es el proceso penal en nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Si ven allí 4 meses, que es el lapso de investigación, es el que aparece en nuestra ley, más una prórroga de 15 a 90 días. Les voy a explicar. Fíjense, existe una situación de, puede ser, digamos, un contexto, una forma de reclutamiento, existe una información de que hay una mujer que está siendo explotada sexualmente y se hace una denuncia, por ejemplo. Esta denuncia, como bien lo indicó Norma, puede ser, digamos, digamos, las autoridades pueden proteger la identidad de la persona que está denunciando. Eso al momento también sabiendo el tipo de delito del que se trata. Entonces, fíjense, esa es una forma de inicio de la investigación por denuncia, puede ser por querella y de oficio o flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser que las autoridades, y en Venezuela tenemos autoridades especializadas en delincuencia organizada, en estas redes, esta investigación la pueden llevar ellos sin necesidad de una denuncia, sino que, por ejemplo, ellos saben de una red, les voy a indicar, el fiscal general en el mes de enero, creo, él llegó a dar una información de que fue desmantelada una red que operaba entre Delta Macuro, Sucre y Trinidad y Tobago. O sea, trianguló esa red, que era una familia operaba una red de trata de personas. Entonces,
esa investigación, fíjense, lo llevaban ellos, o sea, era el Ministerio Público con los órganos de investigación y dio a conocer la información cuando ya se desmanteló a la red. Entonces, es importante, estas investigaciones pueden ser que esto no es, digamos, llevan su tiempo, sobre todo porque no es solamente investigar cuáles son las fases, cada fase, sino cómo opera, seguir el dinero que genera esa red. Entonces, aquí, una vez que se inicia la investigación, como podemos ver acá, esa investigación debe ser de 4 meses, con una prórroga de 15 a 90 días. La realidad es que ninguna investigación está llevando ese plazo. En esta investigación interviene el equipo interdisciplinario, que de hecho existen equipos interdisciplinarios en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, que pueden intervenir para lo que es la prueba anticipada, es decir, tomar esa declaración previa a la persona en situación de trata para no revictimizarla durante todo el proceso. Es decir, ya una vez que allí emite su declaración, evitar que siga, digamos, que siga el proceso repitiendo los mismos hechos. Entonces se hace una prueba anticipada. El problema que tenemos ahorita y la información que tengo es que en los tribunales no se cuentan con equipos, videos, o sea, con videograbadora para hacer estas pruebas anticipadas. Y se está haciendo por nota de audio. Esa es la información que tengo. Lamentablemente esa no es la forma en que se deben de hacer estas pruebas anticipadas y es fundamental para evitar la revictimización de las personas. ¿Cómo termina esa investigación? La investigación puede llegar a terminar con un archivo fiscal, que es cuando el Ministerio Público no consigue elementos, no consigue pruebas, y esa investigación la mete, como quien dice, al congelador y lo deja en el freezer, mientras consigue o si surge un nuevo hecho. Puede llegar a terminar con un sobreseimiento de la causa, es decir, el Ministerio Público solicita el sobreseimiento porque por el plazo, puede solicitar la extinción de la acción penal. También esta investigación puede llegar a terminar porque el Ministerio Público si cuente con los elementos y llegue a formular y a presentar una acusación. Esta acusación, al presentar la acusación, se dispara la audiencia, digamos, se abre y el tribunal tiene que aperturar y tiene que convocar a las partes a una audiencia preliminar. Ahora pueden observar allí el archivo judicial. El archivo judicial se puede dar cuando, digamos, transcurre el tiempo y el Ministerio Público no emite archivo fiscal, no emite sobreseimiento, no formula acusación y tiene ya mucho tiempo ese expediente en la sede del tribunal, el tribunal puede llegar a archivarlo judicialmente. ¿Qué significa? Manda esas causas al archivo judicial que normalmente están en los sótanos de los circuitos judiciales y decreta el archivo judicial de las actuaciones. Es un decreto que se hace, una decisión judicial. Luego, cuando se introduce la acusación, el Ministerio Público al introducirla, digamos, llega a activar la fase preparatoria, la fase preliminar, disculpe. Hasta ahorita, en lo que es el inicio de investigación, la fase de investigación, y con los actos conclusivos se termina la fase preparatoria, que es la fase de investigación. Luego aquí tenemos en la acusación, se apertura la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar se admite, puede ser que aquí el juez o la jueza, ¿qué es lo que hace aquí el tribunal? Controlar la acusación, es decir, que la acusación cumpla con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Y en base a eso puede admitir totalmente la acusación o puede admitirla parcialmente la acusación. Eso lo puede hacer y allí se abre ya a juicio oral. ¿Por qué coloco juicio oral y no público? Porque esto lo puede hacer, digamos, el mismo tribunal
y puede solicitarlo hasta la persona en situación de violencia o, digamos, en estos hechos que son de trata, por ser una forma tan extrema, se puede hacer el juicio oral, pero no público, por ejemplo. La nulidad, en caso de que se detecte que la acusación no llena los requisitos, se puede decretar la nulidad y se retrotrae la investigación dependiendo del tipo de nulidad, si es absoluta o es relativa. Si es absoluta, se puede retrotraer la investigación hasta la fase de investigación, para que formule nuevamente la acusación y subsane el juicio. Eso depende del cumplimiento o no de los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. El juicio oral, en pleno juicio puede, digamos, el tribunal de juicio, porque a todas estas, al pasar de la audiencia preliminar al juicio oral, vamos a cambiar de tribunal. Aquí estamos frente a un tribunal, un juzgado de juicio. Entonces es el encargado de realizar el juicio y puede terminar el juicio con una sentencia condenatoria, absolutoria o un sobreseimiento. ¿Ok? Si llega a condenar a la persona, se abre la fase de ejecución y es otro tribunal que viene a conocer en esa fase de ejecución de la sentencia. Y en esa fase de ejecución también está la reparación, porque como les dije, la reparación es fundamental. Si tienes la condena de la persona que efectivamente participó, se abre la reparación. Y de hecho, en Argentina, una sentencia que ha sido referente a nivel latinoamericano estableció la obligación para una red de trata que se dedicaba a la trata con fines de explotación sexual a reparar a la mujer en situación de explotación. Entonces se le estableció, no solamente se le condenó a las costas, se ejecutó su sentencia, sino que también tenía que reparar a la mujer todo el daño causado a ella. La sentencia en el juicio puede ser absolutoria porque se llegue en el juicio a pensar de que no existe elementos, no hay pruebas, las pruebas no se establecen, el Ministerio Público o la acusación no logró establecer la relación entre el hecho y las pruebas en el proceso. Entonces, o puede ser un sobreseimiento. Es importante entender que la trata de personas en este proceso son calificadas en nuestro ordenamiento jurídico y por la ley de protección a víctimas y testigos son calificados como víctimas especialmente vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Requieren protección y reparación integral. Quise incluirles esta parte fundamental porque la recomendación general número 33 de la CEDAW, Venezuela pertenece a la CEDAW, nos establece cómo es el acceso a la justicia, cómo debería ser el acceso a la justicia para las niñas, adolescentes y mujeres. El acceso a la justicia es pluridimensional, o sea, abarca muchos componentes que están relacionados entre sí. Justiciabilidad, que requiere acceso irrestricto a la justicia, así como la capacidad y el poder de reclamar sus derechos. Y disponibilidad, que los órganos judiciales, los tribunales, estén en todo el país, en todo el territorio, hasta en zonas rurales, urbanas, remotas. Para ello su mantenimiento y financiación es fundamental. El problema que hemos tenido en Venezuela, por ejemplo, con el sistema de administración de justicia especializado en delitos de violencia contra la mujer, es que se creó nuestra ley, sí se creó, pero no había presupuesto para crear tribunales en todo el país, y menos para el mantenimiento, es decir, dotar a los tribunales de hojas, de equipos de videoconferencia, de videograbación para poder hacer las pruebas anticipadas. Entonces, la parte presupuestaria no se pensó, sino solamente la ley. Por ello, a veces uno dice, no es tanto la ley, es que cuando tú haces una ley, un instrumento, tienes que también pensar en el presupuesto que requieres. Accesibilidad. Requiere que todo el sistema de justicia sean seguros, se puedan costear y resulten físicamente accesibles a todas las personas. Por ejemplo, los tribunales del área metropolitana de Caracas no son accesibles a todas las personas. Si ustedes han llegado a ir,
son 5 pisos. Para una persona llegar, una mujer con una silla de ruedas, llegar hasta el piso 5, que es donde están los tribunales de violencia basada en género, de violencia contra las mujeres, no es muy accesible. Entonces, es como evaluar todas esas circunstancias. Buena calidad requiere competencia, eficiencia, independencia, imparcialidad, siendo dinámicos de participación, abiertos a las medidas innovadoras, prácticas. Por ejemplo, yo digamos, reiteradamente he dicho la necesidad de que los tribunales, por ejemplo, de violencia y toda nuestra justicia, exista justicia digital. Ya en toda América hay países como Costa Rica, Chile, que tienen experiencias exitosas en lo que es la utilización de las tecnologías de información y comunicación con la justicia, con el sistema de administración de justicia. Y de ello se puede, digamos, también puede Venezuela tiene como esos ejemplos, esos antecedentes. Suministro de recursos jurídicos para las víctimas, protección viable y una reparación significativa de cualquier daño que pueda haber sufrido. En Venezuela se llegó con la ley de protección a víctimas a hablar de la necesidad de crear un fondo. Nunca se creó el fondo, no tenemos ese fondo. Para asegurar esa reparación a las víctimas y las personas en esta situación. Rendición de cuentas de los sistemas de justicia. Bueno, esto lo ha repetido Norma incansablemente. La rendición de cuentas es fundamental, la vigilancia del funcionamiento para garantizar que funcionen conforme a los principios anteriormente descritos. También se refiere a la vigilancia de las acciones por parte de los profesionales que actúan en ello y su responsabilidad en caso de que violen la ley. Es decir, un abogado de libre ejercicio, una abogada de libre ejercicio también vendrían a ser responsables. Digamos, por la forma como, digamos, actúan o incentivan. Por ejemplo, yo recuerdo en algunos procesos como abogados privados practicaban ciertas actividades para dilatar el proceso más. Entonces, allí el juez o la jueza es la que puede, digamos, sentar precedente y decir, oye, estas prácticas aquí, no. Porque el juez y la jueza son los que dirigen el proceso y pueden controlar la actuación también de las partes. El acceso efectivo a la justicia optimiza el potencial de emancipación y transformación del derecho. Ahorita en Venezuela estamos en esa parte de transformar y ustedes, cada una, ¿transformar en qué? Transformar e integrar la perspectiva o el enfoque de género al derecho, al sistema de administración de justicia. ¿Cómo debe ser la investigación en estos casos? Fíjense, lo recomendable es una investigación proactiva que se basa en la inteligencia policial y en la que el detonante no es la denuncia de la víctima, está centrada en la actividad policial y persigue la investigación, detención y condena de los autores o autoras de este delito, sin tener que recurrir a la colaboración y declaración de las víctimas. ¿Esto por qué? Porque las personas tienen miedo. Y entonces ya sabemos que con ese miedo, pero entonces tenemos otras formas de investigar. Sí, ya allí es labor de inteligencia. Por eso se requiere un servicio especializado en investigación especial para trata, delincuencia organizada, que sepa cómo operan las redes, cuáles son las redes, dónde están, cómo deben ser abordadas estas redes, y eso se requiere inteligencia en investigación criminal. Esta posibilidad de investigación reconoce las dificultades que enfrenta la víctima o un testigo. No podemos pedirle al vecino que testifique porque, bueno, o sea, tiene miedo y es factible. O sea, ahorita en Venezuela no contamos con medidas de protección tan eficaces. Entonces, hay que entender, digamos, debemos entender esa parte. Protección y reparación. Una de las finalidades del proceso es la protección integral de las víctimas. Las víctimas de los hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos especializados de justicia civil y penal de forma gratuita, expedita, es decir, rápido. Lamentablemente en la realidad eso no ocurre.
sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de las personas imputadas o acusadas. La protección de la víctima y la reparación del daño a las que tenga derecho serán también objetivos del procedimiento aquí previsto. Reparación del daño, protección de la víctima. Bueno, esto es, digamos, algunas de lo que es el proceso. Ahorita vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a paralizar la grabación, pero les quiero compartir este mensaje. Si quieres llegar rápido, puedes ir sola, solo. Si queremos llegar lejos, es mejor ir juntos, juntas, en equipo. En equipo podemos llegar muy lejos. Ya voy a paralizar la grabación para